longueur du dialogue que j'ai envie avec Es noticias. Enlace social, noticias. Televisión en internet. En www.stvnoticias.com. Con información de espectáculos, política, deportes, cine, casos, salud. Y te contacta con instituciones para resolver tu problema. De todo en Es Noticias. Al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Le agradezco la confianza que me brinda al designarme como secretario de Gobernación. Asumo esta alta responsabilidad con el compromiso de poner mi mayor dedicación, esfuerzo, capacidad y pasión en el desempeño de las funciones que hoy me ha conferido. En el desempeño de esta tarea puede tener la certeza de que contará con un servidor público totalmente leal a México y a su proyecto, señor presidente. De enfrentar con toda firmeza a los delincuentes que se convierten en una de las principales amenazas a la intimidad, al patrimonio y a la seguridad de nuestras familias. Seguiremos combatiendo con todo rigor y aún con mayor intensidad el crimen organizado en esta región del país. Buenas tardes. La Presidencia de la República informa que el helicóptero del Estado Mayor Presidencial y que transportaba al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, fue localizado y la tripulación del helicóptero fueron hallados sin vida. El presidente Felipe Calderón y todos quienes trabajamos en el gobierno federal expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. Auditorio de Enlace Social, Televisión Noticias, es un gusto transmitir para ustedes, informándoles lo acontecido el día de hoy, 11 de noviembre del año 2011, cuando aproximadamente a las 10:40 de la mañana, a una hora de que se perdió contacto con la aeronave en la que viajaba el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, fue encontrado aproximadamente a las 11:15, cuando se encontraron pues únicamente los restos de esta aeronave, de este helicóptero, que estaba pues casi completamente calcinado, cuando se comprobó que el artefacto cayó y se convocó de inmediato a una reunión del Consejo de Seguridad, del Gabinete de Seguridad por parte del presidente de la República. La Policía Federal fueron los primeros encargados en llegar al lugar. Cuando iba de repente un médico, bajó y de repente encontró pues los restos de Blake Mora y sus acompañantes, al tiempo que el gabinete de Felipe Calderón, del presidente, se reunió en Los Pinos, y mientras los medios de comunicación daban el mensaje de que se estaban trasladando personas heridas a hospitales, después fue descartada dicha información porque todos en el instante habían perdido la vida. Ya pues es el segundo secretario de Gobernación que pierde la vida, segundo secretario de Gobernación del gabinete del presidente Felipe Calderón. Este helicóptero que trasladaba al secretario pues se trasladaba a la ciudad de Cuernavaca. Cuando de repente se desvió de la ruta, perdió contacto con las autoridades y fue cuando después de una hora fue encontrado este helicóptero. También murieron en el accidente el subsecretario de Asuntos Jurídicos Felipe Zamora, el director general de Comunicación Social José Alfredo García Medina, la secretaria técnica de la oficina de Blake Diana Sánchez, el teniente mayor René de León Sapien, los tenientes de la Fuerza Aérea Felipe Cortés y Pedro Ramón Escobar, así como el sargento Jorge Luis Suárez Gómez. El helicóptero en el que viajaba el secretario era un modelo AS-332 fabricado por Eurocopter, fabricado en el año de 1983 con capacidad para 12 personas. La Fuerza Aérea no publica el número exacto de aeronaves. Después, el Estado Mayor había informado que el itinerario de esta aeronave
trasladaría más tarde al presidente de la República hacia el hangar presidencial, situación que después fue desmentida por la residencia oficial de Los Pinos. Personal de Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se trasladó de inmediato al lugar del accidente y durante la tarde de este viernes se va a ofrecer información, la cual será encargada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a escuchar y a ver lo que ha declarado el presidente de la República en este discurso. Blake no era solo un servidor público ejemplar, era un mexicano ejemplar. Honesto, trabajador, leal, patriota y comprometido con las mejores causas de México. Espero sinceramente que, donde esté ahora, tenga la justa recompensa que merecen los hombres justos como él. Lo deseo también para Felipe, para José Alfredo y para todos los que fallecieron. En tanto nombro a un nuevo secretario de Gobernación en uso de mis facultades, una vez pasados estos difíciles momentos, quedará encargado del despacho el subsecretario del ramo, Juan Marcos Gutiérrez, tal y como dispone la ley. Como me ocurrió, paradójicamente, con Juan Camilo Muriño, a Blake también lo extrañaré y necesitaré mucho. Pienso en ellos, y más allá de la enorme amistad que, por cierto, a los tres nos unía, pienso especialmente en los ideales que compartimos, en las poderosas razones que llevaron a todos ellos a dar un sí sin ambigüedades ni titubeos a México, un paso al frente en el servicio a la patria. Y me convenzo de la mejor manera de honrar su generosidad y su lealtad y su amor a México es no fallándoles en el esfuerzo en el que me apoyaron y siguieron, y no desmayar. Antes bien, redoblar la lucha por la construcción de un México mejor. Sé que tenemos que ser fuertes y avanzar con mayor vigor aún en lograr hacer de nuestro México un país digno de los hijos de todos nosotros. Con ellos compartía y comparto el ideal de un México mejor, de un México más seguro, donde impere el Estado de Derecho y donde cada mexicana y mexicano puedan ejercer con plenitud su libertad. Un México justo, un México libre, un México democrático. Un México y un ideal al que ofrendaron sus vidas, sin la mezquindad y la soberbia, hoy por cierto tan abundante en la vida pública, y que nunca pudo ni siquiera tentarlos. Así que seguiremos con redoblado vigor y afán, luchando por el México en el que José Francisco Blake, Felipe Zamora, José Alfredo García y todos los que se nos han adelantado han creído y por el que han luchado. Mi gobierno seguirá informando con puntualidad, objetividad y transparencia, como he dicho, a todos ustedes, el avance de los acontecimientos y de las investigaciones. También tenemos la opinión del catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Eduardo Sadot Morales. Él es politólogo y también habla de la situación que enfrenta el gobierno de Calderón frente al segundo secretario de Gobernación fallecido. Le remueve la herida del fallecimiento de su también secretario y amigo Juan Camilo Muriño. Sabe que tiene que tomar decisiones como todo presidente, seguir adelante. Lamentamos porque se trata de un mexicano y porque se trata de un abogado y porque se trata de un hombre valioso como los hay en todos los partidos políticos. Y evidentemente no dejamos de pensar que la importancia que tiene en la seguridad nacional y en el país el secretario de Gobernación, que es prácticamente el brazo derecho del presidente de la República y es prácticamente quien toma muchas decisiones importantes en ausencias del presidente. Entonces, yo creo que la decisión que tome, y desde luego pienso que debe de ser así, seguramente tendrá que declarar luto como lo hizo con Juan Camilo Muriño. Veo la diferencia entre uno y otro, aunque efectivamente sabemos que estaba más cerca Juan Camilo Muriño, pero evidentemente se tiene que cumplir con el protocolo que marca en estos casos la nueva legislación que él mismo
propuso, que el mismo presidente propuso, y que debe de respetarse porque no ha sido respetado en algunos casos en otros elementos. Por ejemplo, cuando murió el presidente José López Portillo, que era presidente y que fue jefe de las Fuerzas Armadas, Fox no fue capaz de darle el trato de exdignatario, independientemente de los errores, que debe de darse así. Lamentamos mucho esto, que pues quien nombre en secretario haga un buen papel, y bueno, pues nos duele a todos, ¿no? Así anunciaba Alejandra Sota la tragedia. Ella es la vocera del gobierno federal. Buenas tardes. La Presidencia de la República informa que el helicóptero del Estado Mayor Presidencial y que transportaba al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, fue localizado. Esto como resultado de los protocolos que fueron activados al observar que el helicóptero no cumplía con el itinerario de vuelo en la ruta del Distrito Federal a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El gobierno federal informa que lamentablemente el secretario de Gobernación, sus colaboradores y la tripulación del helicóptero fueron hallados sin vida. El presidente Felipe Calderón y todos quienes trabajamos en el gobierno federal expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. En estos momentos, el mandatario mexicano se encuentra reunido con la señora Gloria Cosío, esposa del secretario de Gobernación, y la familia Blake Cosío. En el helicóptero viajaban, además del secretario de Gobernación, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora Castro, el director general de Comunicación Social de la misma dependencia, José Alfredo García Medina, la secretaria técnica de la oficina del secretario, Diana Miriam Ayton Sánchez, y el mayor René de León Sapien, así como el personal de la Fuerza Aérea, el teniente coronel Felipe Vacio Cortés, el teniente Pedro Ramón Escobar Becerra y el sargento segundo Jorge Luis Juárez Gómez. En este momento se están evaluando todas las posibles causas que hayan propiciado este muy lamentable incidente. Por respeto a las víctimas y a sus familiares, el gobierno federal agradecerá a la opinión pública que sean las investigaciones correspondientes por las autoridades las que clarifiquen estos lamentables hechos. Será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la responsable de concentrar la información y comunicarla a la opinión pública conforme exista mayor información. En estos momentos, nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con los fallecidos, sus familiares y sus deudos. Muchísimas gracias. Y bueno, José María Rivera, encargado de redes sociales, de Enlace Social Noticias, pues ¿cuál fue el último tuit del secretario de Gobernación, hoy muerto, José Francisco Blake Mora? Sí, fíjate, Sergio, que como mencionas, el último tuit del secretario de Gobernación fue hace 6 días, dedicado al anterior secretario de Gobernación, el secretario Muriño, en el cual decía, lo recordaba por su trágica muerte, Sergio. Así es. ¿Y cómo se ha expresado la gente a través de las redes sociales? Sabemos que pues ha sido uno de los trending topics en las redes sociales. La mayoría de la gente lamentándose la muerte, pero hay algo chistoso de lo que pasó. Hay un tuitero llamado Morph0 que ayer publicó en su cuenta de Twitter en la noche que hoy caería del cielo un secretario. Ah, caray. Esto lo publicó, repítenos la cuenta, por favor. Morph0, así es, Morph0, sí. Él publicó ayer por la noche, un secretario caerá del cielo, evite reforma. Así puso alrededor de las 10 de la noche. Caramba. ¿Y este usuario cuánto lleva en Twitter? Mucho tiempo. Lo que él puso es que él lo puso jugando y la gente le está preguntando si es brujo, que si es asesino, que si tiene que ver con algo. Y lo que él ha puesto en su Twitter es que él lo puso así nada más de una profecía, ¿no? Pues es una situación extraña, como tú bien lo dices.
a través de la red social cómo pues prácticamente predijo esta tragedia que ocurriría el día de hoy, 11 de noviembre, y pues en el mismo mes en el que en el 2008 también el secretario Juan Camilo Mourinho moriría también en un accidente aéreo. Se habla mucho de estas aeronaves que ya son muy viejas, que no traen el mantenimiento adecuado, pero esto a razón de que también pues en el año 2005 el entonces secretario de Seguridad Pública Ramón Martín Huerta también se accidentaría ahí por Huixquilucan en un helicóptero, después en el Learjet donde murió Juan Camilo Mourinho, y ahora el secretario Blake Mora. Situación que realmente se debe de atender y se debe de poner cartas en el asunto sobre las aeronaves en las que se transportan los distintos secretarios de Estado y el mismo presidente. Y bueno, pues vamos con Eliseo Cruz. Eliseo Cruz, él pues muy cercano al secretario de Gobernación, muy cercano a la fuente de Gobernación, pues nos va a platicar la semblanza de Francisco Blake Mora. Eliseo, muy buenas tardes o noches. Gracias Sergio Gutiérrez, muy buenas tardes a todo el auditorio de tvnoticias.com. Estamos en la Secretaría de Gobernación, transmitiendo en vivo. Te puedo informar que ya se han colocado moños negros a las entradas de las instalaciones, y también el patio central de esta dependencia, la bandera a media asta. Al igual, Sergio, que hace 3 años con 7 días, en esta misma secretaría, en esta misma sala de prensa, cuando cayera la aeronave de Juan Camilo Mourinho, pues hay mucho hermetismo, pero sobre todo dolor por la gente de comunicación social. Pues ha muerto también el director de esta dependencia, el director de comunicación social, José Alfredo García Medina, director general de comunicación social. Hace 3 años con 7 días trató de Miguel Ángel Monterrubio, personas cercanas a los medios de comunicación, y hoy también en esta gira lamentablemente fallece también José Alfredo García Medina. Pero secretario de Gobernación, bien lo ha señalado Chema, había tuiteado el pasado. ¿Que hemos perdido comunicación? Sí, se cortó comunicación con Eliseo. Sergio, en un momento lo tendremos nueva cuenta. Sí, bueno, también informarles que el que queda como encargado de despacho de esta Secretaría de Gobernación pues será Juan Marcos Gutiérrez, el subsecretario de Gobierno de esta dependencia, es quien asumirá el puesto como de manera interina. Y bueno, el presidente Calderón, como le digo, pues dio sus condolencias y pues dice que la principal hipótesis podría ser esta neblina que hay en este lugar, cuando se trasladaba en este Super Puma, que así se les llama a estos helicópteros, se trasladaba a un evento a la ciudad de Cuernavaca, un evento el cual iba a inaugurar un foro para hablar sobre seguridad y justicia en México, donde habría ministros y donde habría también procuradores de justicia del país. Esto es lo que pues ocurrió lamentablemente. Eliseo Cruz nos iba a dar una semblanza de quién fue y de quién ha sido Blake Mora durante pues un poquito más de un año al frente de esta Secretaría de Gobernación. Sabemos que entró en sustitución de Fernando Gómez Montt, y Fernando Gómez Montt había entrado en lugar de Juan Camilo Mourinho en aquel 2008, Chema, que tú también lo recordarás. Así es, fíjate que pues, lamentablemente, ¿no? Que 2 secretarios de Gobernación en un mismo sexenio fallezcan en accidentes aéreos, ¿no? Así es. Bueno, pues si te parece, vamos a ver cómo se han expresado los diputados en la Cámara de Diputados, donde también hubo un minuto de silencio. Adelante. Y le pedimos, presidente, un muy sentido minuto de silencio para nuestro compañero Francisco Blake Mora, el subsecretario Felipe Zamora, su jefe de medios y todos los acompañantes que venían en la aeronave. Esta presidencia resuelve acompañar a los familiares del secretario de Gobernación, al titular del Poder Ejecutivo Federal, e invita a los presentes a guardar un minuto de silencio.
tenemos que estar más unidos que nunca y tenemos que estar juntos apoyando a las instituciones de este país. Nosotros, colega presidente, insisto, expresamos nuestras condolencias a todos ellos, a los familiares, al señor presidente de la República, y esperemos la resignación. Solidaridad con la familia del secretario Blake, de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación que pidieron la vida. Hace un momento pedí la palabra porque trasladándome hacia la Cámara de Diputados había recibido la información oficial por los medios, por eso es que había planteado. Cuando Acción Nacional planteó que esperara, yo no tuve ningún inconveniente porque mi única finalidad era hacer lo que han hecho los compañeros de Acción Nacional, manifestar la solidaridad, pedir el minuto de silencio. También el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, se trasladó al lugar, puesto que es zona mexiquense, y esto fue lo que dijo. A reflexionar respecto al tema de aeronáutica, pues es muy lamentable y reitero nuestras condolencias a las familias del señor secretario de Gobernación, que en paz descanse, de quienes viajaban en esta aeronave, 8 personas que perdieron la vida. Y de hecho prácticamente ya me estoy retirando del lugar, Joaquín, porque ya el ejército mexicano pidió ya que la zona queda totalmente acordonada, van a hacer levantamiento de las piezas, pues de las víctimas y demás, así es que yo seré muy respetuoso, la mejor forma de colaborar por parte del gobierno del Estado es que la instancia federal pues haga su trabajo libremente. Se quedan personal de protección civil, se queda un helicóptero a la disposición de la autoridad federal y vamos a acordonar la zona. El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, instruyó a su secretario de Protección Civil, Elías Moreno Brizuela, a ir también para inspeccionar las actividades de rescate, y esto fue lo que dijo también lamentando este fallecimiento. Era un viaje, entiendo, hacia Cuernavaca, alguna actividad que tenía el señor secretario Blake. Más de ahí no tenemos todavía detalles que seguramente el secretario de Comunicaciones y Transportes dará a conocer, supongo, en los próximos minutos respecto a la ruta, la altura y qué es lo que pudo haber ocurrido. Eliseo Cruz, pues nos platicabas un poco de la semblanza de quién fue José Francisco Blake Mora, quien tenemos entendido pues planeaba en un futuro regresar a su estado natal en Baja California para contender a la gubernatura del mismo estado, ¿no? Así es, era licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, y es que toda su carrera, Sergio, la hizo en ese estado de la República Mexicana. Ocupó el cargo de regidor del Ayuntamiento de Tijuana del 95 al 98 por el PAN. También fungió como diputado federal por el 5º Distrito Electoral de Baja California dentro de la 58ª legislatura del 2000 al 2003 y como diputado al Congreso de Baja California del 2004 al 2007. Él fue nombrado secretario general de Gobierno de Baja California el 1 de noviembre del 2007. Ya en el 2009 se le mencionó como posible aspirante a ocupar el cargo de Procurador General de la República. Sin embargo, pues la decisión fue por parte del presidente Felipe Calderón de que fuera secretario de Gobernación una vez que falleciera el 4 de noviembre del 2008 en aquel trágico accidente Juan Camilo Muriño. El 14 de julio fue nombrado por el presidente Felipe Calderón secretario de Gobernación Federal. Y te comentaba que aquí en la dependencia ya hay moños negros en las puertas, en las entradas principales. Ahí está la bandera a media asta en el patio central de esta dependencia. José Francisco Blake Mora, pues ya he dado algunos de sus datos y de acuerdo a la legislación de esta dependencia, quien ocupa su cargo en caso de ausencia del secretario de Gobernación, señala el artículo 101 de la ley de esta dependencia, ocupará su cargo el secretario de Gobierno de Ategop, Juan Marcos Gutiérrez González, en tanto el presidente de la República nombra al nuevo encargado de la política interior del país. Así las cosas, Sergio, pues nuevamente de luto aquí en la Secretaría de Gobernación, como te comento, pues también fallece el director general de Comunicación Social, al igual que la administración de Juan Camilo Muriño, que era Miguel Ángel Monterrubio. Ahora se trata de José Alfredo García Medina, quien acompañaba a Blake Mora pues en esta gira. Así las cosas,
lo que ocurre en esta dependencia, hermetismo, y te digo, pues también dolor por la gente cercana de comunicación social a este funcionario. Es lo que tenemos la dependencia. Eliseo Cruz, pues qué situación, tú también lo viviste en aquel 2008, cuando caería también en un accidente trágico Juan Camilo Mouriño, ahora Blake Mora, como bien lo dices, en los dos accidentes también fallecerían los los directores de comunicación social, y pues ahora la gente allí dentro de la Secretaría de Gobernación, pues cómo están, cómo viven, pues nuevamente una tragedia también lamentable en esa dependencia, cómo lo están sobreviviendo. Sí, Sergio, porque sobre todo la información se trata con mucho sigilo, con mucha mesura, porque en aquel año 2008, pues no se quería hablar de que estuviera el secretario de Gobernación en esta nave Learjet, y pues imagínate que el recién nombrado secretario por el presidente de la República, y ya lo escuchábamos en su discurso esta tarde, pues con gran dolor, que eran dos personas fundamentales para Felipe Calderón Hinojosa, tanto Juan Camilo Mouriño como José Francisco Blake Mora, pues compañeros de bancada. Bueno, decían y dicen por ahí los amigos del presidente, pues están lamentablemente fallecidos, y ahora pues se repite esta historia con el helicóptero. Tampoco se quería pues hablar o reconocer si es que iba el secretario, porque se perdió la comunicación durante una hora, hermetismo en la información, pero pues finalmente pues se ha dado ya a conocer esta noticia, Sergio. Hoy un día emblemático, sin duda, 11, y pues rumores muy fuertes de Alonso Cucambi, nada confirmado, quien también está hospitalizado desde hace varios días. No sabemos nada todavía, pero está ese rumor por ahí del secretario de Educación Pública, Alonso Cucambi, también en una situación difícil. Así es, también un problema renal, el cual padece el secretario de Educación Pública, pero pues ahora, Eliseo, tú que estás allá adentro, se ha comentado algo de la aeronave en cuestión. Sabemos que más adelante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dará a conocer detalles de la investigación, pero ¿qué se ha dicho allá adentro sobre esta aeronave en la cual viajaba Blake Mora? Mira, Sergio, sin duda alguna es un tema difícil, pero todos coinciden en que los aparatos, los aviones, helicópteros y demás que ocupa el gobierno federal, pues tienen una revisión muy estricta por parte de ejército. Son militares los que tienen la... Exactamente. Así es. No podríamos decir que se trató de que le faltó gasolina o alguna falla mecánica. Ahora lo que dice el señor presidente de la República de que podría ser cuestiones de clima, pues tampoco, porque había una mañana despejada, y bueno, pues ya serán los peritos, ojalá y en verdad la Secretaría de Comunicaciones y Transporte convenza a la población, porque con Juan Camilo Mouriño sin duda alguna nadie quedó contento con las explicaciones que dio de la turbulencia y de que pues este avión por un error humano haya pues tenido abajo. Hay que esperar pues las indagatorias, y pues difícil. Lo que te puedo comentar es que era un helicóptero grande, era un helicóptero para 12 que tenía personas. Muy buen mantenimiento, y que pues no era una zona de riesgo por Sergio de Tláhuac, y pues así la... Caramba, pues qué situación, Eliseo Cruz, y vamos a estar muy al pendientes de la información que emitan las autoridades sobre este accidente. Gracias, Eliseo, y buenas noches. Muy buenas noches a todos los auditores de noticias.com. Un saludo, muy buenas, José María. Así es. José María Rivera, pues, ¿qué es lo que sigue diciendo la gente? ¿Cómo se expresan? ¿Alguna autoridad que se haya expresado a través del Twitter? Sabemos que a nivel internacional también ha impactado esta información, estas noticias. Sí, en CNN, internacional, en Euronews, en El Mundo, El País, en España. El presidente Zapatero del gobierno español ya también dio sus condolencias, y bueno, la gente pues nada más lamentando la muerte, ¿no? O sea, lamentando el fallecimiento del secretario de Gobernación y de todos sus acompañantes, que descanse en paz. Por ahí ya sabes, los chistositos
que son de izquierda, que ponen cosas de que bueno, pero son ni siquiera minoría. Ni siquiera José María. Son minorías, son excepciones. Por supuesto. La gente parece que a veces no alcanza a entender la magnitud de una pérdida humana, y pues bien lo ha dicho la autoridad, a esperar las investigaciones y no empezar a especular cualquier situación que pueda surgir, y bueno, sabemos que son aeronaves también pues muy viejas ya, construida en el año de 1983, la cual pues ya pues tiene pues bastante tiempo, aunque el mantenimiento pues era el óptimo por parte de autoridades militares, pero ya se estará esclareciendo si es que la autoridad nos quiere decir la verdad, por supuesto, de lo que ocurrió. El presidente Calderón ha dicho que pues una de las causas principales podría haber sido la neblina intensa, aunque Eliseo Cruz ya dijo que el clima era el óptimo para viajar en helicóptero, ¿no? Así es, Sergio, y bueno, pues será lamentablemente esta situación, hay que seguir para adelante, pero bueno, la pérdida, aquí nos dice Manuel Cota, lamentable pérdida humana, la muerte del secretario de Gobernación, pone de luto a las instituciones en México, descanse en paz. Julieta Leiva, Francisco Blake Mora, un tijuanense egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, mi más sentido pésame a su familia, los que tuvimos el gusto de conocer a una excelente persona, también pone así, varios tenemos también alias Lalica, en paz descanse, licenciado Blake Mora. Muy bien. José María Rivera, muchas gracias y estaremos al pendiente de la información que surja. Así es, estamos en contacto y recordarle a la gente que visite www.stvnoticias.com y que hoy en la noche México ante Serbia allá en Querétaro. Caramba, cuando viene este partido en un momento en el que toda la atención está puesta en lo que ocurrió el día de hoy. Gracias, Chema, buenas noches. Y esperemos que la Federación Mexicana tome cartas en el asunto para hacer un minuto de silencio antes de iniciar el partido. Es en Querétaro, ¿verdad? En Querétaro. Muy bien. Gracias, José María Rivera. Buenas noches. Buenas noches al público. Muchas gracias. Pues usted ha quedado bien informado de todo lo que ha ocurrido en este día 11 del 11, cuando pues sabemos ya todos que ha muerto el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, y sus otros 7 acompañantes. Lamentable, la verdad, la situación. Mi nombre es Sergio Gutiérrez. Pásela muy bien y nosotros seguiremos informando. Es Noticias. Enlace social, Noticias. Televisión en Internet. En www.stvnoticias.com. Con información de espectáculos, política, deportes, cine, casos, salud. Y te contacta con instituciones para resolver tu problema. De todo en Es Noticias. Pública informa que el helicóptero del Estado Mayor Presidencial y que transportaba al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, fue localizado y la tripulación del helicóptero fueron hallados sin vida. El presidente Felipe Calderón y todos quienes trabajamos en el gobierno federal expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. Auditorio de Enlace Social, Televisión Noticias, es un gusto transmitir para ustedes, informándoles lo acontecido el día de hoy, 11 de noviembre del año 2011, cuando aproximadamente a las 10:40 de la mañana, a una hora de que se perdió contacto con la aeronave en la que viajaba el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, fue en Calderón. Este helicóptero que trasladaba al secretario, pues se trasladaba a la ciudad de Cuernavaca, cuando de repente se desvió de la ruta, perdió contacto con las autoridades y fue cuando después de una hora fue encontrado este helicóptero. También murieron en el accidente el subsecretario de Asuntos Jurídicos Felipe Zamora, el director general de Comunicación Social José Alfredo García Medina, la secretaria técnica de la oficina de Blake Diana Sánchez, el teniente mayor René de León Sapien, los tenientes de la Fuerza Aérea Felipe Cortés y Pedro Ramón Escobar, así como el sargento Jorge Luis Suárez Gómez. El helicóptero en el que viajaba el secretario era un modelo AS-332 fabricado por Eurocopter, fabricado en el año de 1983 con capacidad para 12 personas. La Fuerza Aérea no publica el número exacto de aeronaves. Capacidad y pasión en el desempeño de las funciones que hoy me ha conferido.
En el desempeño de esta tarea puede tener la certeza de que contará con un servidor público totalmente leal a México y a su proyecto, señor presidente. De enfrentar con toda firmeza a los delincuentes que se convierten en una de las principales amenazas a la intimidad, al patrimonio y a la seguridad de nuestras familias. Seguiremos combatiendo con todo rigor y aún con mayor intensidad el crimen organizado en esta región del país. Buenas tardes. La Presidencia de la República. Es noticias. Enlace social, noticias. Televisión en Internet. En www.estvnoticias.com. Con información de espectáculos, política, deportes, cine, casos, salud. Y te contacta con instituciones para resolver tu problema. De todo en Es Noticias. Presidente de los Estados Unidos mexicanos. Le agradezco la confianza que me brinda al designarme como secretario de Gobernación. Asumo esta alta responsabilidad con el compromiso de poner mi mayor dedicación, esfuerzo. Encontrado aproximadamente a las 11:15 cuando se encontraron pues únicamente los restos de esta aeronave, de este helicóptero, que estaba pues casi completamente calcinado, cuando se comprobó que el artefacto cayó y se convocó de inmediato a una reunión del Consejo de Seguridad, del Gabinete de Seguridad por parte del Presidente de la República. La Policía Federal fueron los primeros encargados en llegar al lugar. Cuando iba de repente un médico, bajó y de repente encontró pues los restos de Blake Mora y sus acompañantes, al tiempo que el gabinete de Felipe Calderón, del presidente, se reunió en Los Pinos, y mientras los medios de comunicación daban el mensaje de que se estaban trasladando personas heridas a hospitales, después fue descartada dicha información porque todos en el instante habían perdido la vida. Ya pues es el segundo secretario de Gobernación que pierde la vida, segundo secretario de Gobernación del gabinete del presidente Felipe